Bienvenidos Gracias. a un capítulo más de Mediador. Oscar, gracias. No, ustedes, que bueno pues poder estar acá y que me hayan invitado y yo poder estar aquí en presencia de este montaje tan bacano. Alfonso, bienvenido. Bienvenido, Santi. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Aquí yo también voy a estar mediando. Sí. Todo es la mediación de la mediación de la mediación. Sí, contentos con este encuentro. Qué lindo. Pues bueno, hablemos un poquito de qué va la cosa, ¿no? Entonces estamos aquí en Desborde Galería y entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Cuéntanos un poco qué estamos viendo. ¿Qué es lo que uno encuentra acá cuando viene a ver tu obra? Que es el tercero individual, ¿no? Sí, esta es la tercera individual. Uh-huh. Emocionadísimo pues, porque la oportunidad se ha dado, ¿no? O sea, creo que Desborde me permitió correr un riesgo gigantesco, un riesgo fuerte, uh-huh, con los materiales, con las piezas. Como dice Santiago Rueda, es una ópera rock. O sea, me encanta ver la exposición. Sí, hace poquito estábamos conversando con unos alumnos de la SAP y al final nos dimos cuenta que me gustó esa descripción del maestro Santiago Rueda cuando dice, sí, eso terminó una ópera rock. Uh-huh. Qué lindo, una ópera rock. ¿Qué es eso de ópera rock, Santi? Es como un álbum doble. Para ponerlo en otro término, veníamos trabajando con Alfonso. Este año hicimos una exposición colectiva Edenia en Casa Hoffman y la fuente de inspiración directa con Alfonso, el puente, digamos, que nos unía, uh-huh, era el álbum blanco de los Beatles, que Alfonso lo propuso, dijo como que vamos a situar toda la producción de la obra que se hizo para la exposición, uh-huh, como escuchando ese álbum. Entonces, Cry Baby Cry, Blackbird, uh-huh, Revolution. Y yo siento que, pues estuve leyendo ahí un poquito, ¿no? La información, igual todo salió muy, muy rápido, ¿no? Cuadramos esto esta semana. Igual me encantó, me parece que está muy chévere poder tener este espacio porque creo que va a llegar a otras audiencias y creo que algo va a generar. Entonces, por eso estamos acá. Y de lo que pude ver en la información y lo que me estuvo por ahí interesando es que, o lo que yo siento es que había como una especie de collage de cosas, ¿no? Siento que es como, busca mucho que las cosas combinen con todo combine con todo. Entonces tiene música, pero también tiene referencias pop de los 80s, pero también tiene como todo este tema de maquillaje que tienes encima. Mejor dicho, ¿por qué? ¿Qué es eso? Si ustedes sienten esta sensación de collage, ¿sí busca un poco eso? Mira que tu pregunta es bastante pertinente porque digamos que desde la primera exposición que realicé con Santiago Rueda en el taller, en Somática. La exposición Somática. ¿Esa fue la segunda? Esa fue la primera. Esa fue la primera. Ese fue digamos que fue nuestro reencuentro de muchos años de no encontrarnos, él como profesor, yo como alumno. Ok. Y creo que digamos que hubo una enchufería muy chévere. Uh-huh. Digamos que lo chévere de haber trabajado en el taller y lo agradecido que estoy es que fue como, y es algo que ha estado como también en las otras dos exposiciones, donde al final me gusta habitar mucho la galería, ¿no? O sea, me gusta quedarme, no me gusta llevar y que me monten eso rápido y ya está bien. O sea, como que habito, como que escarbo, como que pregunto, como que meto en problemas al galerista, como que los afano. Empezamos, pero pues no he encontrado otra forma de trabajar. Uh-huh. Y en Somática es una historia que ya hemos contado varias veces. Empezaron con el performance digamos que determinada la exposición, con el performance con el que nos despedíamos de Somática, ocurrió un evento rarísimo. Primero porque en la exposición habíamos citado como cosas del cut-up, que es una técnica muy interesante de William Burroughs, como de hackeo. Sí vi. Que es como, pero también tiene como una cosa de tomar un fragmento de algo y mezclarlo de otra manera. Yo lo sentí un poquito como... Más bien es como el corazón de lo aleatorio. Es más bien como una ruptura. Eso es como el hackeo. Okay. Más bien es como dejar de poner y cómo desde el caos entran cosas, ¿no? O sea, pero ¿cómo yo puedo invocar el caos? No es tan fácil. O sea, uno dice que hacer caos es como... Pero no, cuando uno se da cuenta, uno está bastante programado. Entonces, en la exposición molestamos con Papá Noel toda la exposición y en el performance final
llegó un indigente, un reciclador disfrazado de Papá Noel. Y eso fue como una cosa de, o sea, nadie, o sea, la gente pensaba que se había pagado por a esa persona disfrazada para que apareciera nada. No, o sea, se dio ahí. Entonces las personas que conocían la exposición vieron ese evento. Y creo que eso ha ido es algo, una energía que ha estado como en la exposición muy presente, y aquí quisimos justamente jugar con lo aleatorio, ¿no? O sea, las piezas tienen títulos de canciones, pero no son canciones que están como forzadas a que lleven ese título, sino fueron apareciendo en el proceso. Uno ponía una playlist, escuchábamos música, muchas piezas, y el desarrollo mismo de las piezas creo que fueron como una invocación de canciones. Las piezas invocaban canciones. Ajá. Y somática, ¿cómo de somática podemos llegar a esto? ¿Dónde empieza a ver como ese derrotero que se empieza a mostrar para llegar luego a esta idea de ¿Is there anybody out there? ¿O tiene algún vínculo específico o simplemente es como empezar a encontrar otras búsquedas o empezar a curiosear en otros lugares? Pues es una relación muy orgánica de Alfonso, como lo ha dicho, con los lugares, de sentir el lugar, ¿no? Hacerle recorridos, de ver qué no se ha hecho, qué se puede hacer y qué es casi imposible de hacer, ¿no? En este caso, como lo viste, pues cubrir toda la galería de papel plateado es inédito. Yo creo que en Bogotá no se ha hecho algo tan citado en la historia del arte también, paradójicamente. Y como siempre, con obra nueva, ¿no? O sea, Alfonso siempre está en el presente. Entonces, en 3 años hemos hecho 3 exposiciones individuales. Somática, por ejemplo, estaba todo pintado de negro, tenía luces LED, tenía una especie de tótem hecho con cascos de moto usados, posiblemente de accidentes. Mejor dicho, era como un túmulo funerario, y junto a los dibujos y otras esculturas. Aquí buena parte de la obra viene del lugar, ¿no? Una tercera parte de la exposición, si se quiere, surgió aquí en Desborde. Y era para mí como curador pues un reto interesante, porque venimos de una serie de exposiciones diferentes, lo vuelvo a decir, raras. La exposición del Divino Mike, con todo su homenaje al Divino Niño, a la figura del Divino Niño, un artista que también hace performance. Sí, un saludo a Mike. Un saludo a Mike, mi Dios lo tenga, mi Dios lo guarde. La exposición de Javi, claro. También, que fue una cosa que también fue muy rara, porque era una cama donde ella tenía relaciones. Era mi cama. Donde ella tenía relaciones. No contigo, pero con un oso panda. Ajá. Y luego Nadia con Remate, que eso fue el acabose, ¿no? Sí, ¿cómo les fue ahí? Porque muy bien, pero pues no puede venir. El reto pues también era, después de trabajar con Nadia, que es una artista que está en un momento tan importante, gana el premio Luis Caballero, hace una exposición muy asistida. Sí. Es como, ¿qué puedes hacer después? Hay 3 artistas muy buenos que hacen la programación de la última parte del año pasado, claro, que todos hacen performance. Entonces, quiero agradecer a Gilberto Hernández, director de Desborde, porque se arriesgó, creyó en un artista nuevo, ¿no? Un artista joven talento. Sí, pues me guardé, me gustó. Hágale por acá. Sí, me gustó reservarme, realmente me ha encantado reservarme, no quemarme, ¿no? No, eso me ha gustado de estar en las periferias porque yo he vivido en Facatativá. Un saludo a Faca, porque es una fuente un saludo a Pollo Muerto, que es a Macana, que son personas, son personajes, son personas surrealistas para mí, grandes influencias así como del paisaje surreal, que uno real, ¿no? Y también ahorita vivo en Tabio, me vengo como en la comarca Hobbit, me molestamos siempre que voy para la comarca, porque vivo casi como en una vereda. Okay. ¿Eso cómo hace para que se terminen encontrando ustedes dos? Me gustaría saber cómo pasó eso. Gracias al taller, al espacio de Sandra Castro. Ella fue estudiante mía hace muchos años, como lo fue Alfonso, y empezó a programar exposiciones. Y de repente nos reencontramos con Alfonso, con quien siempre compartimos música, compartimos el gusto por el cine, intercambiábamos DVDs. Alfonso fue alumno mío hace 15 años. Entonces nos encontramos y otra vez todo como que hizo clic, ¿no? Sí. De una vez empezamos muy rápido a crear, como siempre ha sido, y nada, y ahí estamos haciendo estas
exploraciones muy arriesgadas porque son raras. ¿No? Son raras. Con eso no quiere decir que sean buenas, pero raras sí son. Ajá. Sí, lo que me ha gustado es correr riesgos. Justamente ahí hablo como de reservarme un poquito porque hablando del COTAP y de todo esto, lo que impera sea en los lenguajes artísticos, y Colombia ni Bogotá está exento de eso, uno siente que hay un discurso dominante, ¿no? Hay un discurso que nos dice cómo hacer una exposición, qué se espera una exposición, cómo dibujar, cómo instalar, ¿no? Entonces, digamos que en las 3 exposiciones siempre he corrido un riesgo instalativo, que es que la instalación siempre ha sido como un dispositivo clave para como primero retar el espacio y no dejar que el espacio se vuelva tan pasivo, ¿no? Y eso es clave. ¿Pasivo? ¿Tan pasivo? Sí, digamos que las 3 exposiciones pasó eso. La pinté de negro, le puse una referencia ahí a Tron con la luz LED, lo que dice el maestro Santiago. Busqué unos cascos de moto que me dejaban los recicladores ahí en la casa. Siempre abría la puerta y me dejaban, hasta que recopilé 30 cascos. Conseguir 30 cascos pareciera fácil, pero no es fácil. En la siguiente exposición llevé en Madraza, en el espacio de Carlos Bonil y Erika Montoya, llevé una nevera. Sí. Una nevera donde metimos como ahí era como una mezcla entre historia del arte, El Señor de los Anillos y la cultura ochentera de la Guerra Fría. Y la nevera la pusimos a funcionar. O sea, la nevera no fue simplemente un dispositivo donde uno guardaba cosas, sino puse a congelar los cassettes de Top Gun, de Dirty Dancing, de Rocky, la banda sonora de Rocky 4, emblemática, la puse a congelar. Y había una capa, ¿no? Tú tenías Tenía una capa colgada, la capa del performance, una capa de Superman que tengo con una tela que me encontré por allá en la casa de mi mamá. Rota. Y habían otras referencias con unos dibujos, pero básicamente la nevera en este caso fue como el reto de, pucha, o sea, ¿qué hacemos para que ese espacio de pronto se active, se vuelva otra cosa? Y acá pues el reto con estas bolsas de basura, ¿no? De basura no, sino de comidas rápidas que al final se vuelven basura, ¿no? Bolsas de comidas rápidas donde le venden a uno la hamburguesa, donde le venden a uno el perro caliente, la pizza, y con estas bolsas ensamblamos toda esta instalación, como dice el maestro. Referencia a la Factory de Andy Warhol, a la Silver Factory, y un poquito también referencias como en parte como a las películas de ciencia ficción de los 60, un poco como eso. Pero también un poco como a la cultura de las teorías de conspiración, ¿no? Es la típica imagen donde uno llega donde un abogado crazy y tiene toda la casa forrada en aluminio, pues para que no lo hackeen, ¿no? Ajá. O los terraplenistas, ¿no? Estas cosas de ponerse sombreros en las cabezas. Entonces, claro, la instalación funciona como una elección justamente para hackear espacios. Creo que en las 3 exposiciones ha habido una intención de hackear espacios o de mirar qué pasa más en el espacio expositivo, ¿no? Porque uno le enseñan cómo debería ser una exposición, entonces como que el juego ha sido ese, como con qué vamos a salir nosotros, y más en Desborde, gracias a don Gilberto por permitirnos, obviamente, esta invasión. ¿De dónde nace esa o cómo podemos un poco desenvolver esa idea de arriesgarse en el arte? O sea, ¿eso qué es? ¿Qué en este caso entiendo un poquito que se busca hackear el espacio, pero eso implica, eso como tal podría contener todo lo que sería arriesgarse en una propuesta artística, o en general ustedes cómo asumen la idea del riesgo en el arte. Yo diría que es hacer lo que uno siente que quiere hacer. Sí. Si quieres de verdad hacer algo y te sigues arriesgando y tienes a alguien que te motiva, con el que dialogas y dices, bueno, ahora hagamos algo más, ahora intentemos algo que no se ha hecho. Y es el espíritu de Desborde. Desde que Gilberto Hernández tiene Desborde Galería hace unos 15 años, desde el 2012, siempre ha sido un incitador bueno, vamos a hacer otras cosas que nadie más ha hecho. Vamos a hablar del paro agrario, vamos a hacer una exposición sobre las elecciones, faltando 3 días para el resultado final de las últimas elecciones, como fue con el último round. Y vamos a hacer algo de minería, vamos a hacer algo contra el mercado del arte. Eso para mí es arriesgarse. Hacer lo que uno quiere hacer. Hacer lo que uno quiere hacer. Hacer lo que uno quiere hacer, llevar la contraria, decir las cosas que no se pueden decir. Querer ser diferente. Y no es fácil, porque al mismo tiempo todo eso es como un club yo siempre veo como el campo del arte como cuando yo estuve en un tiempo en un club de ajedrez. Eso entre todos estábamos ahí en una riña rara. Creo que ni Desborde está exento de esas riñas, todo lo contrario, se busca sus buenas riñas. Exacto, y seguramente ha tenido sus combates, sus pérdidas, sus ganancias, sus buenas ganancias, ¿no? Entonces el campo del arte también es un campo de batalla.
Es un campo de batalla. Sí, en parte uno podría entender eso, ¿no? Por eso bueno, yo quiero, porque sí siento que las tres han sido atravesadas por esta, ¿cómo lo llamas? Este maquillaje, esta máscara. El corpse paint, no sé si lo pronuncié bien yo, el corpse paint, digamos que ese es como de donde empieza ese cut-up de Alfonso Aguasnegras, ¿no? Porque Alfonso Aguasnegras más que un collage, es que un collage la diferencia entre un cut-up y un collage es que uno podría pensar que el collage es más premeditado, ¿no? O sea, uno elige, uno dice, quiero que esto lleve acá. Igual uno siempre está eligiendo, pero siento que lo que ocurrió con el personaje más bien fue una cosa como una invocación como desde el azar. O sea, yo venía súper entusado, caminando por la vereda a medianoche, un poco triste porque todavía no tenía mis dispositivos para hacer música electrónica, para hacer cosas experimentales y como no tenía los aparatos, entonces me imaginaba cosas, otras cosas a la fuerza. Entonces me imaginé con una bermuda, lo que me quedaba cuando vivía en la costa, lo que me quedaba de chico beach boy. Y me imaginé, claro, a medianoche con esos árboles y esas sombras, no sé, seguramente se me coló la imagen del black metal. Entonces, claro, o sea, nomás ese azar, en esa noche como ese encuentro de caótico desde el azar, sí, ¿no? Sí. De un maquillaje tan tan clichésudo dentro de la cultura como de los muertos vivientes, y una bermuda era como wow, o sea, uno no se imaginaría así como en una playa tomando el sol, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, y ahí obviamente empiezo a alimentarlo. Después me encuentro la capa, después me encontré un casco en una calle y me lo puse. Entonces las cosas se han ido. Es como que uno va esperando, uno se da cuenta que las invocaciones se pueden hacer y uno va esperando cómo van ocurriendo esas invocaciones. Uno no está forzando esos encuentros. Y claro, el personaje, digamos que es gracias a este maquillaje y a mi publicación en redes sociales que el maestro Santiago Rueda me escribió, me dijo, Alfonso, ¿usted en qué anda? Es justamente eso, porque me vio, claro, en el monte, allá en las montañas de Tabio, con maquillaje, comiendo papas fritas, porque es una foto muy, muy chévere que me sacaron para ese momento, para el primer performance que yo hice. Y ahí empezó justamente este encuentro donde ha desembocado en 3 exposiciones. Sí. A mí, yo estuve leyendo un poco el texto que Santi escribe en las primeras, y perdón la confianza de decir Santi, pero bueno, yo estuve leyendo, ¿no? Estos escritos que tuviste como de las exposiciones que han tenido, y a mí me daba como una sensación de miedo, y me abrumó un poco sentir que hay tanta como referencia de todos lados y que no se sabe de alguna manera qué es real, qué no es real, y que poco lo trata la obra misma, ¿no? Entonces, pues no sé cómo ustedes asumieron eso, cómo no les da miedo, o si les da miedo, pero a mí me azara un poquito la idea como de tanta referencia que empieza uno a recibir desde los 80s o incluso desde antes, y que termina entonces uno no sabiendo en qué creer y en qué no, ¿no? Y me llega la idea de China, y me llega la idea de un sistema quebrado, y me llega un montón de cosas cuando veo esos textos y cuando veo lo que hacen y lo que haces y las referencias que hay atravesando todos estos 3 montajes. Yo digo solo una cosa, sí. Ya llegamos al momento que no es amable. ¿Por qué? Llegamos al apocalipsis, ya el maestro Santiago Rueda ya nos va a contextualizar eso. Yo diría que son como 3 momentos. Cada exposición es un momento. Somática fue más casi que sucede en una Navidad, ¿no? Y entonces hablamos mucho de Mi Pobre Angelito, por ejemplo. ¿Por qué Cristo es crucificado por Papá Noel? ¿Por qué Papá Noel puede ser un T1, ¿no? Un Terminator. Quien llama en los hielos fue toda una construcción sobre la guerra de Ucrania, sobre Putin. Todavía no había ganado las elecciones Donald Trump, pero estábamos muy con los ojos puestos en la geopolítica internacional. El posible fin de la globalización, el inicio de un mundo multipolar. Quien llama en los hielos, el calentamiento global. Sí. Siempre está William Burroughs ahí, siempre está El Señor de los Anillos, y ahora con Is There Anybody Out There es, creo que una
es la era espacial, son los años 60, es la conquista del espacio, el terraplanismo, Andy Warhol, David Bowie, Pink Floyd, Roger Waters. Es como una mirada también, quizá un poco como un largo homenaje también al rock, ¿no? Al rock de los 70, algo de utopía que queda de los años 60, el pesimismo propio de la época en el que vivimos. Hay referencias a Cronenberg, hay referencias clarísimas a 2001, al séptimo sello de Bergman. Es siempre como una especie de ecosistema donde está la música, el cine, especialmente de ciencia ficción, la música, pues el rock, y la historia del arte, los artistas que escriben. De hecho, leímos algo de Andy Warhol, de su filosofía en estos días, y esos pensadores pues interesantes, radicales, como esos escritores que a uno le gustan tanto como Willa Burroughs, ¿no? Sí, yo digamos que, y es algo que agradezco un montón en las 3 oportunidades, y es que se me ha permitido como resistir o denunciar, pero como desde, no sé si decir desde otra orilla, pero sí de pronto también desde otro ánimo, en donde como que las críticas al capitalismo no son las críticas que nos han enseñado a hacerle al capitalismo, ¿no? Okay. Porque también nos han educado a criticar el capitalismo, o sea, nos han enseñado primero a identificarlo, ajá, y a criticarlo. Y pareciera que... ¿Cómo es esa enseñanza de criticar? Sí, pareciera que el capitalismo fuera algo malo, algo que tenemos que detener, algo que tenemos que revertir. Y en las 3 posiciones en lo que me he esforzado es justamente en la pregunta de ¿y si no lo podemos detener? Yo creo que no se puede detener. ¿O sí? Entonces puse a Papá Noel Terminator en ese caso un poquito. Y aquí, y me gustaría decir eso, y Alfonso Aguasnegras no estaba pensando en un futuro Skynet, más bien me gustaría más bien pensar en un futuro Pokémon, ¿no? Pokémon, uno se imagina Pokémon y como que han ocurrido muchas catástrofes, ¿no? Pero el sistema logró equilibrarse, ¿no? Uh-huh. Logró como poder ser eficaz, ¿no? Pareciera, ¿no? O sea, uno piensa en Pokémon y de pronto Pokémon es un futuro muy lejano en donde la naturaleza a través de la tecnología, a través de la IA, pudo otra vez renovarse, ¿no? Uh-huh. Y no ese futuro que nos enseñan en Terminator donde los humanos se esconden como ratas de la IA, ¿no? Okay. O sea, son como 2 versiones diferentes. O sea, ¿quién dice que en Pokémon no hay IA, no? Uh-huh. Todo lo contrario, parecía que hubiera un sistema ahí súper organizador de todo, uh-huh, ¿no? Hubieran travesuras y todo, pero no pasa de ahí, ¿no? Pero digamos que me he esforzado en estas 3 exposiciones digamos que por entender el capitalismo de pronto como una fuerza muy compleja, inhumana en este caso. Yo creo que eso lo he conectado con el tiempo, con el tema del black metal, en este caso de la referencia al maquillaje, uh-huh, como lo inhumano. Y siento que en esa exposición seguimos jugando con eso, seguimos jugando con ciertos referentes, con ciertos materiales. Uh-huh. Veníamos justamente con Enedeni haciendo esa reflexión un poco a través del álbum blanco, porque era como, ¿y si el álbum blanco fuera muy inhumano? O sea, ¿qué hay de inhumano en el álbum blanco? Blackbird, ¿no? Pareciera una canción de una revuelta, o Revolution 9, o Helter Skelter, uh-huh, ¿no? Y aparte los materiales que yo usé, que fueron justamente la basura, como dijo Andrés Hoffman, el galerista, dijo, es que tú trajiste la basura. Sí. Tú trajiste la basura. Pero ¿qué pasa con esa reflexión de la basura? No es el artista como, hace arte con basura para mirar a ver qué puede pasar, lo positivo de la basura, rescata. Todo lo contrario, más bien poner a la basura como un testigo silencioso de pronto de nuestra posible aniquilación, uh-huh, y el deber de nosotros de pensarnos que el planeta nunca ha sido de nosotros, uh-huh, y que el planeta pues... Puede llegar a un momento en el cual los humanos no estén, ¿no? O sea, el planeta le han pasado muchas cosas, y entre esas muchas cosas que pueden pasar es que, así como los dinosaurios, como dice la canción de Charly García, ¿no? Por eso, ¿y eso no les da miedo? A mí me da miedo. Y me da miedo cuando lo presencio ahí, cuando lo leo, cuando asisto, o cuando veo como a nivel de imagen y demás lo que van mostrando ustedes, ¿no? Que igual me gusta mucho. Y lo que tú muestras, Alfonso, me gusta mucho esas mezclas, sobre todo estas cosas, mezclas referenciales que suceden en lo que haces. Igual me da miedo. Yo no sé si ustedes creando esto, tú creando eso y tú como hablándolo, no les atraviesa algo o no sé cuál es esa fuerza que les hace a persistir en ello, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es ese objetivo? Que ustedes dicen, listo, está acá, creamos esto,
¿Y ahora qué me gustaría que pasara? Sí, claro. Lo interesante de las exposiciones no es, obviamente, es prepararlas, hacerlas, inaugurarlas, pero la vida de una exposición arranca ahí. Uno siempre asume que el día de la inauguración ya fue, pero para los que nos quedamos, la reflexión empieza ahí. Empiezas como cuando convives con una obra de arte, la estás mirando, la vuelves a mirar, te sigue hablando. No quiere decir que eso lo haga uno para uno, sino que es lo que uno, digamos, la experiencia que uno busca es una experiencia prolongada, ¿cierto? ¿Qué lo hace satisfactorio? Que venga la gente, que venga diferente público, que vengan en un momento, que vengan después, que haya performances, que Alfonso ahora nos hablará de lo que hizo y de lo que va a hacer como performer. Y son experiencias cortas en el tiempo. Si esta fuera la sala eterna, Alfonso Aguas Negras, pues ni Alfonso, ni Gilberto, ni yo, ni tú estaremos acá, ¿no? No significaría lo mismo saber que esto tiene lo efímero del asunto, ¿no? Sí. Y me gusta pensar esta exposición como un cuerpo inconsciente, realmente. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, no pensar como así va a quedar la exposición, porque es que nunca pasó eso acá en la exposición. Digamos que teníamos una premisa, ¿no? O sea, era un espacio, me gustaban las paredes altas, busqué la referencia de Warhol, lo comenté con el maestro Santiago Rueda por WhatsApp, envié unas fotos de la Silver Factory, nos emocionamos, pero igual eso no es todo, ¿no? O sea, había mucho que trabajar, ¿no? Había mucho de pronto que redactar, que escribir, que pensar, que escuchar. Y muchas de las piezas, por ejemplo, muchos de los dibujos, es más, hay un dibujo que tengo donde el personaje de la mosca está embarazada de embarazado, llamémoslo así. Eso es lo que lo hace siniestro al dibujo. La mosca está acá, míralo. Está el personaje de la mosca embarazado de Star Child, que es el bebé de 2001 y en el espacio. Entonces, dos cruces de dos películas de ciencia ficción, pero es un dibujo que yo empecé en el taller de Fallon Cañón hace 10 años y nunca lo terminé. Entonces, hay muchos dibujos que están cumpliendo con esos tiempos. Entonces, uno como que retoma, como que hay unos llamados, como que uno atiende unos llamados, ¿no? A su proceso. Y retoma, y al mismo tiempo se da cuenta que después nos dimos cuenta, no, esto no aguanta solo con dibujos, y empezamos después también a sentir el llamado de otros materiales, ¿no? Y eso es lo que me parece lo chévere de la exposición. Hace poquito lo pensaba, entre más la retomaba, que hay algo que me pareció más, no sé si acertado, pero me parece como algo a pensar. Es el hecho de que no se quedó como una exposición de dibujos, porque en un momento el maestro Santiago Rueda me dijo, si va a ser una exposición de dibujos, entonces hagamos más, y algo me decía a mí, no es eso, ¿no? Entonces había justamente como un encuentro como entre unos materiales, en este caso este neumático, ¿sí me entiendes? O esta super pieza que nos encanta. Esa es increíble. Esa es nueva, ¿no? Esa parte. Esa hace parte de nuestra nueva versión sin cortes, la uncut version, la versión sin censura de la exposición. La versión sin censura. Eso se alcanza a ver acá. ¿Y qué es eso? Yo diría que es la pieza corazón. Yo diría que después de ver y recorrer la exposición harto, diría que es la pieza corazón de la exposición, porque la pieza se llama Station to Station. Es justamente el título de la canción del álbum de David Bowie, homónimo Station to Station. Para los fanáticos de Bowie o para los que les gusta Bowie, es para mí el álbum, les diría esto a todo, digamos que a toda persona que se emociona hablando de Bowie, diría, es el álbum para mi corazón de la carrera de David Bowie, la que conecta un montonón de proceso y la que llega y abre otro proceso. Station to Station es como el álbum más conspiranoico, más paranoico, más narcótico, más cósmico, y diría que la canción es la más cósmica para mí. Y en esta pieza pues quisimos hacer una alusión muy, muy breve a la canción. Cuando él habla pues, en esta canción habla de diferentes estaciones, y ahí se refiere un momento a las 2 sefirot de la Cábala, Keter y Malkut. Entonces eso fue un trabajo muy chévere porque el maestro me sugirió, Santiago Rueda me sugirió el material. Él me sugirió el material. ¿Qué material es? Es la tapa de una caneca. de un bidón.
Pero está intervenida de Michi. Claro, exacto. Y claro, aquí entre todos estaban sugiriendo el montaje y yo estaba reacio al comienzo. Yo estaba, no, que nos vamos a tropezar, que la gente se va a tropezar, que se pueden cortar, que no. Pero don Gilberto y Santiago, que tienen justamente un alma, o sea, conocen más de instalación realmente, o sea, han corrido riesgos instalativos a los cuales yo no me he podido acercar. Claro. Y dijeron, no, Alfonso, esa pieza tiene que ir ahí. Pero ¿qué hacerle? ¿Qué hacerle a esa pieza? Entonces, después empecé yo a reflexionar pues todo el tema de la música que habíamos estado escuchando en el proceso de la exposición y llegué, algo me dijo, y vuelvo y digo, son cosas que uno empieza a invocar cuando se me vino la idea de Station to Station y consulté la canción con ChatGPT, es más, se le envié al maestro Santiago Real, le envié entonces decía algo así súper loco, paranoia, extraterrestres, ovnis de Hitler, en fin, una cantidad de referencias súper raras. Y quisimos simplificar en los 12 pilotos de la cábala, Keter y Malkuth, porque entre Keter y Malkuth ocurre todo. Todo ocurre, Star Wars, o sea, todos los universos representacionales. O sea, fuera de Keter y Malkuth pareciera que no hubiera un orden representacional conocido. Ya. Entre Keter y Malkuth ocurre toda la representación que uno pudiera imaginar, los mundos, todos los mundos, todo puede estar entre Keter y Malkuth. O sea, el problema es que podemos ubicar fuera de Keter y Malkuth. Keter como la corona, el cielo, bueno, como el mundo espiritual, digámoslo así, por no decir el cielo de los cristianos, y Malkuth pues obviamente es lo terrenal. Entonces me encanta justamente que con toda la carga pop, como tú dices, conspiranoica, al mundo del arte, a la Guerra Fría, a la Segunda Guerra Mundial, esto contenga pues todo este universo, toda esta ópera rock, y aparte como me lo insistió bastante el maestro Santiago Real, tiene la forma de círculo de disco y parte la exposición en dos. Ahí es donde están los dos. Aquí podemos ver el disco 1 y allá el disco 2. ¿Qué fue lo que pasó allá, no? ¿Cómo es que? En Hoffman, en Casa Hoffman, ¿no? Pues así, ahí fue donde lo vieron como ópera y como disco. Uno puede, podemos pensar que la exposición en Edenia esa es la semilla de Is There Anybody Out There. Ahí es donde de pronto donde queda esa deuda por hacer algo más, ¿no? Claro. Donde uno queda picado y dice, no, pero es que esto tiene que ir más lejos. Y hablemos de eso un poquito. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cuándo se soluciona esta cosa de querer? ¿Hasta dónde va uno? No sé. Exacto. O sea, ¿cuándo deja de picar? O por lo menos, y esa la mezclo también un poquito con la pregunta de entonces, claro, como se vuelve efímero, ¿no? No es una cosa que se queda acá, si no, no estaríamos. Ya vino público, ya ha venido gente. ¿Qué ha pasado con la obra? Y cómo eso ha hecho que cambie, o cómo eso le ha aportado, o cómo ha dicho como, bueno, algo no funciona. Desde el punto de vista de cada uno, de los dos, pues. Pues yo creo que queda pendiente la tarea, es hacer el performance, ¿no? Mejor dicho, cerrarlo con un performance que hace Alfonso, que siempre tienen música, que son como lecturas performáticas más bien, en las cuales también se ha vuelto más preciso, trabaja con más herramientas ahora, y creo que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Es el artista realmente quien habla, claro. A quien esperamos. Sí, digamos que lo que me emociona justamente del performance es porque el personaje nació justamente como alguien preocupado por unas conferencias sobre música electrónica, y de un momento digo, no, pero no se ponga a hacer conferencias sobre música electrónica, sino trabaje la música electrónica desde algo performático. Entonces, pues ya conté la anécdota de este encuentro con este personaje, ¿no? Con este alter ego, Alfonso Aguas Negras, y como que esa búsqueda sigue emocionado en mirar qué nuevos dispositivos entran, ¿no? Estoy como detrás más bien como un karaoke alienígena. Próximamente me gustaría llegar a ese punto de un karaoke alienígena, de esos recortes, de esos encuentros cósmicos, ¿no? Porque pues el consumismo es cósmico, ¿no? O sea, y es un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, la otra vez, por ejemplo, ¿El consumismo es cósmico? Sí, la otra vez, por ejemplo, me puse a escuchar una playlist de música bailable que ponían en 88.9. Sí, me encantaría, por ejemplo, meter en mis performances las cortinas de La Perrada de Edgar o de Quirón Home Video, que creo que ya hice recuerdo haber hecho un performance con esas referencias. Ajá. Entonces... ¿Cuándo ocurre esto?
¿Cuándo va a ocurrir? Pues digamos que siempre... El performance, o sea, ajá. En este performance no, digamos que todavía hay muchas cosas logísticas, a eso me refiero, que de las que estoy en búsqueda, detrás de ese karaoke, detrás de este, digamos que de este collab cósmico. Porque igual sí, o sea, y estamos intentando también, me gustaría mucho que esto saliera de aquí al lunes, pues, para que la gente pueda venir, ¿no? Para que la gente... Entonces hablemos solo un segundito, un ratico de eso, en términos de cronogramas, de fechas, de lugares. Me he dicho, ¿cuánto tiempo tiene la gente para venir acá, para conocer tu trabajo, para estar presente en alguno de los... Hablemos de eso un segundito ahí. Sí, hemos tenido un cronograma curioso. Ajá. Digamos porque la exposición nació para Arbo fin de semana. Por los temas de Arbo fin de semana tuvimos como unas piezas que no entraron, sea por temas... en este caso, por ejemplo, hay una pieza que teníamos muy delicada, una temática muy delicada. Y decidimos a los 15 días hacer esta versión sin cortes. Y por temas de un inconveniente médico, de una cirugía que tuvo el galerista, pues... un tema médico, tuvo que estar cerrado un mes, entonces abrimos hace como semana y media. Entonces estamos justamente como activando, ¿no? Estamos activando otra vez la posibilidad pues, de aprovechar esto, porque pues fue un esfuerzo gigantesco, creo que de todos, de Santiago Rueda, de Don Gilberto. Claro. ¿Basta cuándo? ¿O no tenemos...? No tenemos, digamos que basta la segunda semana de agosto. Ya. Sí, entonces el performance será antes del cierre, porque es que lo que es una lástima a veces es que uno lo hace de cierre y la gente después, oiga, lo vi, no pude, me encantó, quiero ir a ver la exposición. No, ya cerramos. Entonces, pensémoslo como para la primera semana de agosto, que es ya, y que nos dé tiempo a todos. La otra semana. La otra semana, sí, ya. Sí, es la otra semana. Ajá. Y el día, pues, te lo avisamos pronto. Si no, lo ponemos... Sí, lo ponemos. Sí, digamos que pues hay muchas cosas que todavía estamos como enchufando. Estamos como en esa tarea de enchufar cosas. Sí, está bien. Pero sí lo que tenemos planeado aquí desde las personas que hemos participado en la exposición es poder con el performance y la activación traer otro público. Ya. Pero ¿cómo se...? Y eso, sí, y todavía me quedo con la idea del público. ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Qué ha dicho la gente que ha podido presenciar la exposición? ¿Qué les ha atravesado y qué les han dado de retroalimentación? No sé, ¿cómo ha ido eso? Yo creo que las personas que han venido se sorprenden, no solo por el espacio, sino por las obras que encuentran. No son obras como que... es que no quiero hablar así porque es como que no, es que esto... ¿no? Pero son obras diferentes a las que uno... Es un montaje diferente, son obras diferentes, son temas diferentes, son objetos, digamos, que no van dentro de la lógica de lo que es el arte o las costumbres del arte colombiano de hoy, ¿no? Entonces, esa sorpresa se recibe muy bien la relación con la cultura popular, con la música. Y yo creo que la gente se va como con una sorpresa. A mí me parece que a veces asimilar lo que les pasó les va a tomar unos minutos, o unas horas o unos días, o se olvida, pero entrar, ya de por sí el hecho de entrar en un espacio que es como una especie de templo industrial, pero también donde encontramos una cantidad de residuos tóxicos o no, y dibujos muy delicadamente hechos y montados de una forma tan peculiar, pues algo te mueve, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó en ti, Santi, para poder pues, generar ese interés también de ser parte del trabajo de Alfonso? ¿Cómo entras tú ahí? ¿Qué es lo que está...? Tengo mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad cómo Alfonso como artista, lo que hace, lo que piensa, como su forma de ver el mundo. Y afortunadamente he podido tener un diálogo muy cercano con él. Somos como muy cómplices. Tenemos como muchas referencias muy vivas, muy frescas de muchos universos, cósmicas, como diría. Y entonces eso permite como siempre como que la chispa se dé, ¿no? Claro. Sí. Es una cosa muy, muy intuitiva, muy difícil de describir. ¿Cómo describe uno eso? Sí. La intuición. Sí, y que sucede también pues con Gilberto, porque con Gilberto Hernández siempre hemos tenido también esa
esa conexión de intuitivamente decir, demos este salto, demos este doble salto, ahora saltemos uno más. Ajá. Ya. Pues aquí está Gilberto también, ¿no? Hasta, si quiere le damos un ratico. Le cedo el micrófono. Le cedo el micrófono a Gilberto. Si quiere, adelante, Gilberto. Para que me regañen acá. Para que me regañen a una persona. A ver cómo nos va. ¿Qué nos puede contar Gilberto también de la experiencia? ¿Tú estás de acuerdo en todo lo que se ha dicho? Sí, yo pues primero el agradecimiento porque vuelvo y digo, fue algo, digamos que no es fácil encontrar un espacio donde uno pueda primero tener esta pista y segundo seguir insistiendo en trabajar con las piezas, con los dibujos, con los materiales encontrados. O sea, no, digamos que vuelvo y digo, más que agradecido con la oportunidad. Bienvenidísimo, Gilberto. ¿Ahí nos escuchas bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, bienvenido. Ahí estuviste ya escuchando un poco también de todo lo que hemos hablado, pero ¿cómo ha sido la experiencia tuya aquí como el punta de lanza de tu galería? ¿Qué ha pasado con esta exposición? Bienvenido de nuevo. Ya como lo has visto, sí. Cuando Alfonso ya había estado aquí anteriormente en una exposición colectiva. Solo que te corras un poquito hacia donde Alfonso para que entres en la... Eso. Listo. Ya había estado aquí en una exposición colectiva año 2012, 2013. 2013, finales del 2013. Exactamente. Y a mí me gustó mucho su manera de dibujar, sus dibujos, la factura de su obra. Y se presentó la oportunidad de, pues, con Santiago y con Alfonso, de organizar esta exposición individual. Sí. ¿Cierto? Y pues me llamó mucho la atención, así ya como lo has visto, ¿no? Sí. Me parece un artista realmente interdisciplinario dentro de las disciplinas del arte y otras disciplinas también que están implícitas en su trabajo, en su forma de hacer las cosas, de decir. Ya lo hemos escuchado, ¿no? Tiene un bagaje dentro de todos esos contextos disciplinarios. Y pues eso me llamó mucho la atención. Es un trabajo, es un proyecto realmente complejo, ¿cierto? Okay. Ya esta exposición ya lleva mes y medio aquí y yo todavía estoy en un proceso de digerirla, ¿verdad? Porque es bastante complejo. Y bien, ha habido muy buenos comentarios, la gente le gusta mucho, sobre todo los artistas, los curadores, porque creo que para percibir la obra de Alfonso también se necesita un nivel de percepción importante, ¿no? Claro. Esa percepción de la obra de Alfonso, ¿cómo la lee? ¿Cómo la absorbe uno? Porque sí, yo también la considero compleja, ¿no? Hay tanta referencia y tanta cosa pasando al mismo tiempo que yo siento es como que uno lo atraviesa por los ojos, pero también las tripas se remueven, pero también a nivel sonoro pasa algo distinto. Y solo la sensación, ¿no? Yo cuando vine por primera vez le decía a la persona con la que vine que era como entrar en una nave espacial, ¿no? Creo que todo. A mí incluso también pues es más transdisciplinar. Creo que hay una cosa de mezcla de artes aquí que se siente muy viva. Entonces, ¿dónde ¿cómo se sienten ustedes? ¿Dónde la sientes tú? ¿O qué has visto que ha sucedido acá con esta obra y con los que han venido también a verla? Pues realmente como con la complejidad, ¿cierto? Sí. Pues yo creo que hay que hacerlo por partes, ¿no? Técnicas, ¿verdad? Sí. Porque hay varias técnicas. Hay dibujo, ready-made, video. Entonces, pero todo se concreta, ¿no? Ya cuando uno, después de hacer lecturas,
va concretando y va digiriendo realmente todo el contexto de la exposición. Uf. Porque eso me ha pasado a mí, Sí. Poco a poco, ¿no? Eso Alfonso le explica a uno en un rato, pero Así no puedo creer. él tiene todo en la cabeza, ¿no? Impresionante. Pero uno poco a poco va Ah, entendiendo la cosa. sí. Y creo que yo también identifico eso, se concreta. O sea, no siento que queda uno como, bueno, hay algo que sí le da un Keter y un Malkuth a tu obra, ¿no? Creo que se concreta. ¿Qué hay debajo de Desborde? ¿Qué es ese fuego que está todo el tiempo prendido en Desborde y que hace que lleguen los que tienen que llegar a esta galería? Pues, como ya ellos lo han dicho, ¿no? Es ese concepto del riesgo. El riesgo. Sí. Pues riesgo para mí es, a nivel personal, es hacer cosas que nadie se atreve. O que tiene uno unas expectativas inconscientes, ¿cierto? De alguna manera, no necesariamente inmediatas. Ajá. O solamente comerciales. Inconscientes. Sí, claro, tiene uno ese feeling con los artistas o con los curadores, Sí. que uno percibe el lenguaje, que uno hace una lectura como especial, que lo conecta, es una conexión de sentido, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con eso? Lo decía hace un rato, como que Claro. nunca la exposición partió como de una maqueta donde las piezas ya sabíamos dónde iban a estar. Había unos dibujos, yo digamos que tenía una premisa, pero pues poder mostrar esa premisa era mucho trabajo y poco a poco fuimos entendiendo, y más con las sugerencias de otras piezas. Creo que es donde se vuelve inconsciente y donde se vuelve viva realmente. Todo lo contrario, cuando uno piensa con una exposición como en términos muy conscientes, creo que la exposición no está tan viva. Está mucho más cuadriculada, mucho más planeada, mucho más sospechosa. Aquí las sospechas, pues, ¿sí me entiendes? O ¿Y sea, eso la mata un poco, quizá? ¿Podríamos decir eso? yo podría pensar que a veces muchas exposiciones a las cuales uno se encuentra están tan organizadas, son tan políticamente correctas que... Son muy obvios. Obvios. Ya. Y aquí como que al mismo tiempo como que nosotros vivíamos justamente esa preocupación de es un reto, es un espacio gigante, es un material, las paredes están vivas ahora. No, empezamos a decir sí, las paredes no son para taparlas, tenemos que mirar cómo es un juego donde la información, donde el reto de la información visual se complejiza, ¿no? Obviamente había unos dibujos, pero también había unos materiales encontrados, y es más, cuando nos dimos cuenta, o sea, pensábamos al principio que era que habían dibujos que debían entrar, y cuando nos dimos cuenta no entraron. Claro. No entraron. Y uno se dio cuenta que no es una cosa de llenar, no es una cosa como de montar y caer como en unos recursos a los cuales uno está muy, muy familiarizado, y de pronto uno ya dice, ya paremos un poco esos montajes. Ya. Y corramos otros riesgos. Tampoco estamos diciendo que este sea el montaje con el cual queramos generar una distancia. Más bien, si queremos generar distancia. Distancia sí, un poco. ¿De? Justamente de ciertas políticas en el montaje. Ya, ¿no? sí. Y entonces creo que eso es lo que lo hace vivo, ¿no? O sea, haber tenido el espacio con Gilberto, porque ha permitido esto, ¿no? Y yo con las ganas de estos riesgos, y Santiago Rueda también, digamos que con este bagaje, como siento que él como curador también tiene un espíritu muy instalativo que ha sido muy pertinente con las piezas. O sea, no es como el montaje obvio. Ya. Y siento que esta pieza de la cual estamos hablando hace un rato, creo que fue un trabajo de los tres, haber encontrado, haber sugerido, haber esperado. Y haber de pronto tomado, haber hecho el movimiento de la mejor manera, ¿no? Darle el lugar que correspondía, digamos que ese encuentro creativo, darle el mejor lugar, que pudiera tener la mejor pertinencia. Ya. A mí definitivamente me parece que se siente viva.
y me hace pensar en lo que yo suelo hacer. A los dos les he contado un poco. Soy director de teatro y siento que cuando uno está haciendo una obra de teatro, por ejemplo, hay algo que a mí en particular me pasa, y es que uno le está dando vida a la obra. Le está dando vida a la obra, le está dando vida a la obra. Y de repente, en algún punto yo he sentido que la obra cobra vida misma. Y es ella la que empieza a regir. Y es ella la que empieza a demandar lo que tenga que demandar. Y un poco a veces se sale de control. A mí se me han salido de control ciertas obras, pero que me encanta que pase. Y porque ahí es donde yo siento ese riesgo en lo que yo hago. Y eso también es como lo que me gustaría hablar. Si tú sientes, Alfonso Aguasnegras, que la obra ya cogió su vida propia y ella es la que manda, o si tú todavía mandas tu obra. Siempre he pensado eso, ¿sabes? Siempre he dejado que las piezas me hablen. Y no forzarlas. Y por eso justamente creo que como en la postura de decir qué título le pongo, como que al mismo tiempo trato de dejar que va a llegar. O sea, ya he aprendido a confiar en eso, ¿sabes? Uno ha aprendido a entender de pronto un proceso que no es tan lineal. Porque no es un proceso lineal y a veces esa linealidad es la que es donde uno empieza como a entrar en una crisis. Igual crisis va a haber, no estoy diciendo que no haya, pero igual sí trato como de evitar otras crisis, ¿no? Y no me aparto y tengo fe en que los títulos, por ejemplo, aquí las 14 piezas que hay acá en la exposición, cada una lleva el título de una canción, de una playlist que podemos encontrar de pronto en tu podcast. Compartir ponemos un QR, ¿no? El QR lo ponemos. Y cuando nos dimos cuenta, nunca armé una playlist pensando en que la primera canción quiero que sea esta o esta o esta o esta, ¿no? Está el título de la exposición, Is There Anybody Out There, el tema el segundo tema del disco 2 de The Wall de Pink Floyd, ¿no? Y después fueron llegando más temas de Roger Waters, así bien pocos posapocalípticos, o sea, tipo Tercera Guerra Mundial. Después llegaron los Beatles, llegó Elvis Presley, llegaron 2 piezas de David Bowie fantásticas que me encantan. También aquí ha llegado los Velvet Underground, han llegado blues, justamente con la pieza de La Mosca y el bebé de 2001, el Star Child cósmico metafísico de 2001 y en el espacio. Es un tema al cual le puse una canción de blues típica de justamente como de la salida de la esclavitud en Estados Unidos, el blues ya como de la esclavitud, como de los esclavos liberados, ¿no? Ese blues de los años 30, años 20. Y entonces me encantan esos anacronismos que empiezan a también ocurrir, esas tensiones no forzadas que hay entre el título, los contenidos, ¿no? Yeah. Entonces son formas de dejar hablar la exposición. Y sí, hay mucha información encriptada, ¿no? O sea, hay muchas cosas encriptadas, hay muchas capas, pero creo que eso es lo que le hace chévere, ir descubriendo eso. Creo que todos, de una u otra forma, hemos estado en ese descubrimiento a nuestra manera. Sí, claro. Aquí los 3 involucrados hemos estado descubriendo en nuestros ritmos. Creo que no hemos impuesto un solo ritmo. Creo que no hay un solo ritmo. Creo que no es algo tan vertical, sino es algo que se ha ido construyendo de un modo más horizontal. Sí. Que ha surfeado, ¿no? Se siente un surfing ahí bien bacano del asunto. Pero entonces sí, siento que es un diálogo. Que hay un diálogo constante entre la obra y el creador. Todavía no se ha salido de control, entonces. No, y entre los que hemos participado realmente, y hay más personas involucradas en el montaje que nos ayudaron de una manera increíble. Y aquí un saludo porque fue una ayuda increíble. Y creo que todos hemos estado participando. O sea, para mí el nivel de participación, o sea, justamente hemos como roto esas relaciones típicas, ¿no? O sea, entonces de un espacio gigantesco, de una instalación, de una ópera rock. Entonces, creo que lo bonito ha sido eso, encontrar justamente ese trabajo en equipo. Ya. ¿Y dónde ha habido desborde? ¿Perdón? ¿Dónde ha ocurrido desborde? ¿Desborde? ¿Dónde se han desbordado las cosas? ¿Dónde se han desbordado las cosas? Pues siempre. Ha sido un constante desborde de ideas, de significados, todo el tiempo, ¿no? Desde que se inauguró Desborde. ¿Qué fue en qué año, perdón? Eso fue una mutación que hubo porque antes Desborde existía pero con otro nombre. ¿Ah, sí? Sí, y con otros artistas, con otro enfoque. Ya. Realmente en el 2011 se desbordó.
Fue el 2011 que nace se desborda. Se desborda, sí. Ya. Desborde de significados. Pues es un honor. No, y ha sido muy chévere porque inconscientemente también conectado con eso. Las primeras piezas que yo mostré aquí en Desborde eran unos Hitlers crucificados. O sea, ¿dónde le dejan a uno montar unos Hitlers crucificados? Como un multiverso de Hitlers y todos crucificados. Justamente cuando... Eso hay que ponerlo en el video, me mandan unas fotos y las... Mira que solo hay una foto del montaje, realmente eso se fueron perdiendo, pero sí, digamos que era un momento ahí como de una tensión política, era como inyectarle surrealismo también al momento político que era la destitución de Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá. Para ese momento la exposición se llamó Democracia. Y claro, ese multiverso de Hitler creo que sumó muy bien. Buenísimo. Sí, muy bueno. Y ahorita me ha permitido en el contenido aquí, más allá de las canciones, tengo referencias a Holocausto Caníbal, a 2001 Odisea en el espacio, ya lo dije, a La Mosca, ¿no? A Ingmar Bergman. Entonces creo que obviamente a sus sueños de Tercera Guerra Mundial o de juepucha, como Roger Waters, que ahorita tiene un conflicto muy fuerte justamente con organizaciones en Inglaterra, justamente porque dicen que él está apoyando organizaciones terroristas, ¿no? Entonces él siempre era apoyando justamente a una Palestina libre, y pues nos encontramos justamente como con una censura, ¿no? Y entonces pues ver, como yo lo digo siempre en las visitas guiadas que tengo la oportunidad, Roger Waters fallece y Roger Waters es el último rockero que va a decir cosas sensibles, delicadas. Creo que no hay rockero, y si ya lo hay, pues chévere conocerlo, porque no lo recuerdo, que se haya podido atrever a decir cosas tan delicadas, ¿no? De pronto como un viejo loco que es, ¿no? Es el viejo loco que va a decir la Tercera Guerra Mundial está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces me encanta tener esa oportunidad de traer este alarmismo de Roger Waters aquí a Desborde. Sí, como una estela de Roger Waters que está todavía por ahí, que va a coger más fuerza. Y esto sigue siendo la estela de algo más y de algo más que... Y lo conspiranoico, sí. ¿sí me entiendes? Lo corporativo, vuelvo y ya lo digo, la aniquilación total, o de pronto la sobrevivencia de algo. Hay algo, un resto humano que nos está esperando ya a la vuelta de la esquina. Hay un resto humano que de pronto nos está esperando ya a la vuelta de la esquina. De pronto cogió de la mano de Roger Waters. Bueno, gracias. Ya cumplimos nuestra horita. Yo creo que está bueno dejarlo ahí. Se habló sabroso y pues les agradezco de nuevo. Es un honor haber estado aquí en Desborde una vez más y poder haber hecho el programa acá y espero poder volver con cualquier cosa que esté sucediendo por acá. Creo que se siente un espacio muy agradable. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Súper, gracias. Muchas gracias, Gilberto, y a Santi, que por ahí está echándose las fotos. Nos vemos. Gracias.